Hola a todos, mi nombre es María Julia Maestri, soy directora comercial y de operaciones de CX Events y aquí estamos para compartir con ustedes una nueva sesión de podcast. Hoy quiero presentarles a Paulina Bobadilla, ella es Head of Research de Ipsos Chile, y a Felipe Campos, gerente de CX Lab, experiencia de clientes de la Caja de Compensación Los Andes. Paulina, Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gracias, María Julia, por la invitación. sí, Sí, bueno, igualmente. mira, la verdad que, bueno, la invitación para con Felipe, primero contar que Felipe, la Caja Los Andes, ¿verdad? Es un cliente muy importante para nosotros, trabajamos en muchas líneas de negocios con ellos y dentro de CX hacemos estudios bastante recurrentes y por eso la invitación a Felipe, además que tienen un aspecto que es trabajar mucho en la innovación, en tanto en lo digital, etcétera. Por eso la invitación y por eso Felipe y yo estamos acá, digamos, ¿no? Qué interesante, los escuchamos entonces, a ver. Sí, sí. Mira, primero ah, hablar con Felipe sobre un tema que es súper relevante, que es como bien cautivador. Es como, primero que Felipe nos cuenta a grandes rasgos cómo llegó la idea de CX Lab a Caja Los Andes, ¿no? Que es un concepto que ya abre la conversación, como tú decías, María Julia, ya esto de gerente de CX Lab puede parecer un tanto desconocido. Entonces, primero que nos cuente esta idea de CX Lab en Caja Los Andes, cómo fue este proceso, dónde entendieron que había que centrarse en el cliente, si fue un periodo extenso o no, etcétera. Ahí con Felipe nos comparta su visión. Bueno, en realidad, claro, efectivamente yo hace, no sé, 8 meses atrás era el gerente de experiencia cliente de la caja, o sea, más allá de que CX Labs era bastante más cool, hay un, hay un trasfondo detrás del cambio de nombre, porque también habla de un cambio un poquito del paradigma en el cual nosotros estamos parados dentro de la experiencia cliente dentro de la caja. Entonces, y bueno, contarles primero que efectivamente nosotros independiente de que exista la gerencia de la gerencia de experiencia cliente el año más o menos 2017, nosotros justamente este año estamos cumpliendo 70 años. Y en general el propósito de la caja nunca ha cambiado en los 70 años que nosotros existimos. Somos una corporación sin fines de lucro, digamos, privada sin fines de lucro, y siempre nuestra labor ha sido generar bienestar social. ¿Ya? Somos parte, digamos, de la seguridad social de Chile. Pero lo que sí ha cambiado es la forma, el qué y el cómo nosotros entregamos este bienestar. Una parte importante de esta ecuación es justamente el conocimiento de los clientes y del entorno. ¿Ya? Sin conocer los clientes, más allá de los viajes, conocer las necesidades del cliente, cualquier desarrollo, cualquier viaje, cualquier cosa que hagamos, básicamente no va a fructificar porque no estamos atacando justamente a la persona a la cual nosotros tenemos que honrar y es la que es la usuario de nuestros productos, servicios y canales. Entonces, CX Lab nace como una evolución de la experiencia del cliente, justamente en esta necesidad de adaptarse en este nuevo entorno que es mucho más dinámico de lo que pasaba ante la pandemia, eh, sobre todo para crear nuevas herramientas y nueva metodología que nos permita tener una experiencia de servicio bien flexible. Entonces, básicamente nuestro rol es ese, implementar una metodología que permita la búsqueda continua de experiencia de servicio única, sobre todo basada en una cosa que es fundamental y que es un cambio bien importante respecto a lo que hacíamos antes, que es que está basada en un profundo entendimiento y conocimiento de las necesidades de las personas. Por lo tanto, todo lo que es la analítica, todo lo que son los modelos predictivos, todo lo que es un poco más ingeniería desde el punto de vista estadístico, todo eso es algo que nosotros también estamos incorporando como dentro de las capacidades de mi gerencia. Eh, Pero Felipe, yo que me sé un poco el cuento, digamos, me leí el libro, sé un poco el final, porque en este concepto de la innovación y todo lo más, ustedes fueron bien allá, al menos dentro de lo que conocemos, y es que justamente eligieron ciertos aspectos, ciertos procesos ya basados en inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, entendiendo que justamente son todos estos procesos de innovación y de agilidad y todo lo demás basada en el conocimiento del cliente. El punto es cómo o por qué eligieron inteligencia artificial en este contexto. Mira, nosotros justamente en este entendimiento estamos desarrollando eh, varias nuevas ideas del punto de vista de los modelos del futuro. Una de las cosas que nos diferencia de hace a lo mejor lo que hacíamos hace 3 años atrás
es que el cambio de experiencia cliente en CXLab es que en este momento lo que hicimos fue distinguir un poco el hacer del pensar. O sea, poder mirar el futuro con un pie en el presente. Y eso nos hizo también ir a ver tendencias internacionales, ver cómo estaban los modelos atencionales en otras empresas y parecía a la nuestra o muy distinta, poder ir hacia nuestros clientes o clientes de otras empresas y ver cuáles eran las principales necesidades y tendencias que nos permitieran armar un nuevo modelo atencional. De hecho, todavía estamos trabajando en él. Pero había cosas que efectivamente podíamos ejecutar rápidamente. Y una de esas antes incluso que saliera ChatGPT, era implementar la inteligencia artificial en nuestros canales de atención. ¿Y por qué? Porque básicamente se unió a un problema importante que teníamos desde el punto de vista de los flujos de atención. Producto de la pandemia, y esto ustedes lo pueden haber visto en muchas industrias que atienden, eh, tuvimos que hacer una adaptación súper rápida del mundo presencial al remoto, después del remoto a digital, y en ese proceso estábamos todos embarcados, pero la Nosotros mismos pandemia, también, nosotros mismos claro, como empresa también tuvimos que virar a eso, ¿no? claro, y la pandemia, pero la pandemia, entre comillas, pseudo se acabó. Y la gente Mm. volvió a la presencialidad, no como antes, pero sí volvió. Y una de las cosas que nos pasó fue que también producto de la pandemia, la cantidad de licencias médicas que tendemos, porque nosotros, como parte de nuestro rol en la seguridad social, pagamos todas las licencias de nuestros afiliados que son de FONASA. Una de las consultas más recurrentes que tenemos en todos nuestros canales es que la pregunta es, ¿cómo va mi licencia? El proceso de mi licencia para que me la paguen. Entonces, estábamos en un pic de licencias médicas. Tienen que pensar que antes de la pandemia nosotros recibíamos alrededor de 150.000 licencias mensuales y llegamos a un pic de tener 350.000 licencias, bajo una misma capacidad instalada, bajo la misma gente, bajo gente que estaba entre canal remoto y volviendo a la presencialidad, estábamos ajustando nuestros canales, la verdad que fue todo un tema. Y en esas conversaciones de cómo podíamos nosotros generar soluciones de tal manera de poder atender a nuestros clientes y poder, y no se quedaran en colar estas consultas y poder atenderlas en tiempo y forma, es que había áreas de nuestra empresa que estaban trabajando ya en inteligencia artificial, pero más a nivel de laboratorio. Entonces, se unió como la necesidad con la oportunidad, y me acuerdo en una reunión en donde oí hablar de esto y pregunté, bueno, ¿y cuándo lo podemos poner en producción? Eso fue, y nos dijeron, bueno, esto ya está muy maduro desde el punto de vista laboratorio, no habría muchos problemas de hacerlo. Por lo tanto, fue un proceso muy rápido, una toma de decisión muy rápido, y fue también un trabajo que fue bien colaborativo, porque no solamente trabajamos con las áreas que fueron los creadores de esta inteligencia, que fue el área de data, sino que también con las áreas que iban a ser usuarios de inteligencia, que eran las áreas de canales, tecnología, nosotros como experiencia, las áreas de fábrica digital, que nos permitieron generar un entendimiento y un desarrollo y una puesta en marcha de esta herramienta muy rápida. Y la verdad que básicamente nos enfocamos en el 80-20, que era cómo esta inteligencia a través de un lenguaje natural podía atender estas mismas consultas que eran atendidas por un ejecutivo de cara al WhatsApp. Y la verdad es que, como les dije antes, ponerla en producción fue un tema muy rápido y los resultados que obtuvimos fueron bastante buenos, ya O desde sea, el punto de vista. en el Mm, fondo esta implementación es como, claro, fue más fácil porque de alguna manera ya estaban como avanzados, ¿no? Entonces, la implementación de la solución, grandes barreras no tuvieron, o sí, por lo que entiendo, por lo que mencionas, como que no hubo muchas barreras, ¿no? sí, las típicas barreras de la gente que atendía y también las barreras de los clientes que están acostumbrados a atenderse de una forma. O sea, el WhatsApp ya contaba con un bot, digamos, con un bot 1.0, que básicamente era como un bot, como un IBR, como cuando uno va y se atiende por un call center y que dice, demos la opción 1 para tanto, opción 2. Básicamente eso es lo que te ofrecía el WhatsApp cuando te atendía. Tú ponías una opción, te decía consulta de licencias médicas, te mostraba las consultas y tú elegías una y te mostraba el estado. Lo que hicimos con esto fue cambiarlo a un lenguaje natural, en donde al final lo que hacía el cliente o el afiliado era conversar con el bot como si estuviera conversando con un ejecutivo. Entonces, una persona que a lo mejor consultó la licencia médica hoy día y mañana vio ese cambio, claro, le pegó en el sentido de que, oye, esto no es la forma que yo estoy acostumbrado a verlo.
y efectivamente tuvo que hacer hartos cambios al respecto. Y por otro lado, teníamos ejecutivos, obviamente, con la resistencia, al cambio. una resistencia que viene de la revolución industrial, digamos, de, Sí. oye, hay un bot que me va a hacer la pega, ¿cómo yo estoy seguro de que ese bot va a hacer la pega bien, el trabajo bien? Y a lo mejor lo va a hacer más mal que el anterior y en vez de trabajar menos, voy a trabajar más. Bueno, Eh, convengamos ahí que los bots en general no tenían como una muy buena reputación, ¿no? Hasta antes de esto, en general, como canal. Y el canal presencial, tu canal presencial, los ejecutivos y todo, y no solo presenciales, también los remotos, pero asistidos, tenían un buen performance, por lo tanto, tenía un poco validez esa aprehensión, ¿no? claro. Bueno, gracias a ustedes, nosotros sabemos que uno de nuestros grandes capitales es justamente la calidad de la atención de los ejecutivos. Claro. Y además sabemos que a nivel de las industrias los bots no son muy valorados, o sea, son, como hemos hablado en otras oportunidades, sí, son entre comillas un mal necesario porque todos los tienen, no tenerlo es como quedarte fuera del baile, pero no es que tengan la mejor satisfacción a No nivel es de y no industria. es sexy para los clientes, no es Claro, resolutivo, claro. claro. Ahora, la gracia de esto es que justamente es un bot que no parece bot, o parece más persona que bot, porque es capaz de emular el lenguaje natural. Entonces, una de las cosas que nos pasó es que, como yo te comentaba, como hubo tantas áreas involucradas e interesadas, como anécdota te puedo contar que fue el primer, cuando nosotros anunciamos esto, quise hacer un poco distinto y lo anunciamos de cara a la compañía y fue el primer comunicado que firmamos 4 o 5 gerentes a la vez, ¿ya? Ah, Diciendo que bueno. este nuito para la caja, en donde había sido un trabajo mancomunado de un montón de áreas, tanto las áreas técnicas, pero también las áreas interesadas, en donde el entrenamiento del bot, fue todo hecho, digamos, con las áreas usuarias. Entonces, y Súper. además tenía la gran gracia de que a diferencia de otras tecnologías, es una tecnología viva, en la cual tú puedes ir interviniendo en tiempo real. Entonces, si el bot respondía de una manera y esa manera empezaba a generar insatisfacción en los clientes que nos veíamos a través de la encuesta, que también implementamos de un minuto a otro porque no tenía, Mm. pero es que hay que implementar la encuesta, ok, está lista. Eh, es que cambia esta palabra, cambia esta forma de responder. Pregúntale si quiere hablar con un ejecutivo después de esta frase en particular, porque a lo mejor es que no está quedando satisfecho con la respuesta. Todos esos cambios, la gracia que tenía el bot es que tú los podías hacer en tiempo real. Por lo tanto, Mm. eso fue una ganancia increíble, cosa que nunca lo habíamos podido hacer con ninguna de los otros canales. Y lo otro es que, si bien todavía no teníamos tantos números como para poder refrendarlo, la verdad es que los mismos ejecutivos, esta presión que tenían de que al final les iba a llegar más trabajo, se empezaron a dar cuenta que había un descreme, que Mm. efectivamente el bot estaba atendiendo las consultas que para ellos no eran interesantes de resolver y que lo que le estaba llegando a ellos para ser atendido por un ser humano, digamos, eran justamente casuísticas que nadie podía resolver más que un ser humano. O sea, que Ya, ningún bot muy mejor entrenado que estuviera lo iba a poder hacer. o sea, claro, estás para resolver otra capa, ¿no? Y con los tiempos que eso requiere en la atención y no todos los clientes son atendidos bajo el mismo TMO, ¿no? Que un cliente con una consulta corta versus un cliente con una consulta un poco más sofisticada. Eso es lo relevante, por eso la conversación, porque viene a posicionar un bot más creíble, un bot más efectivo, y que justamente viene a ser súper resolutivo en ciertas capas, ¿no? Todavía no, como tú dices, no va a reemplazar a los ejecutivos, pero claro, hay que partir convenciéndolos a ellos de esto, ¿no? Entendemos que, claro, aquí, como tú mencionas, muchas áreas involucradas, lo cual también es un ejemplo de que todas las áreas se pueden trabajar en este concepto de firmar un proyecto. Y quizás como si nos podrías contar, porque como de qué significó este caso para Caja Los Andes, compartirnos como por ejemplo ciertos casos, lo que fueron aprendiendo. Ya me mencionaste que fueron aprendiendo cosas en el camino, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que aprendimos es que efectivamente, como te comentaba, este convencimiento de que nosotros sabemos de que el mundo tal como está, no podemos hacer nada solos, y eso habla del buen trabajo que hace la caja con respecto también a sus stakeholders, a sus partners, digamos, y también, digamos, a su ecosistema de innovación. Pero también que es muy importante trabajar
entre áreas. A veces, como uno, casa de herrero, Sí. de repente es súper, no es tan fácil como uno cree cuando hay áreas que tienen intereses, digamos, distintos, de trabajar de manera colaborativa, pero nos ayudó mucho efectivamente el tema de transformación cultural en que estamos hace muchos años, sobre todo de agilidad, y además que nos dimos cuenta que la herramienta era muy fácil de utilizar y que a medida que íbamos haciéndole pequeños toques o pequeños cambios, la verdad que los resultados se daban. Por lo tanto, para nosotros fue súper importante, primero, el poder trabajar colaborativamente. Segundo, contar con herramientas que nos permitieran tener feedback continuo y poder reaccionar a ese feedback y darnos cuenta que efectivamente lo que hacíamos estaba dando resultados. Y la verdad es que para nosotros los resultados fueron bien gratificantes desde el punto de vista de lo que queríamos lograr con la herramienta. Teníamos En- en- ciertas hipótesis. Llegando a eso, como, o sea, ¿cuáles fueron como los resultados, sí, como en resumen, cuáles fueron los resultados como obtenidos, a dónde llegaron, qué es lo que después de esto, de estas cosas que no, de flexibilizar, de ir arreglando, de sintonizar bien la herramienta, como, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos, así como grandes rasgos? Mira, para empezar, cuando hablábamos de satisfacción, en general los bots no tienen buena satisfacción, pero la verdad que el Boxy, como le pusimos al bot, llegó a tener un 62% de satisfacción de cesar. ¿Ya? Neta. Y en realidad hizo que bajara de una forma importante las derivaciones a la sucursal. Una de las cosas que nosotros buscábamos es que fuera tan bueno que primero bajaran los tiempos de espera en la cola del WhatsApp. Y Bueno, eso, los tiempos de espera bajaron un 68%. Estamos hablando de que antes de la implementación del bot, una persona para que le dijeran hola tenía que esperar 14 minutos en promedio. ya. 350.000 licencias médicas versus 150.000 versus o sea, lo que les conté, esta como explosión. Y gracias a este bot, ese tiempo bajó a 4 minutos y medio. O sea, y Prácticamente un 70%. claro, prácticamente un 70%. Y los ejecutivos, las atenciones promedio de 2.000, casi 300 atenciones que hacían mensuales, bajaron a 1.600 atenciones. Por lo tanto, Bueno, casi un 30% de atenciones menos que eran efectivamente atendidas por el bot. Y además, una de las hicimos también otra de los cálculos era que el bot, al responder, debía ser capaz de responder tan bien de que una persona no volviera ni al canal ni tampoco fuera a otro canal. Y así es como hicimos un match entre cuántas personas antes de la instalación del bot llegaban a la sucursal y cuántas no iban. Entonces nosotros sabíamos que efectivamente el 10% de las personas que interactuaban con el bot en una primera instancia o con licencias médicas en general, bot ejecutivo, el 10% de esas personas llegaba a la sucursal después, en una consulta similar posterior a esta atención. Y eso se bajó de un 10 a un 3%. ¿Ya? Por lo bien. tanto, fueron Otro, resultados muy otro buenos. 70%, el número mágico. Exactamente, Bueno, exactamente. bueno. Entonces, y además, como te digo, como era un desarrollo interno, la verdad que el esfuerzo versus el impacto fue tremendo. O sea, no fue algo que nos costara mucho Mm. implementar y la verdad que los impactos logrados fueron muy, muy buenos. Buena combina, po. O sea, si nosotros pensamos, claro, lo que tú dijiste la frase como clave, como está la necesidad y la oportunidad, como súper, y todo esto en forma eficiente y efectiva, súper, sobre todo estos 70% son súper deseables, ¿no? Por cualquier empresa en todo el tema de canalidad, independiente del canal que sea. Y Felipe, y si, como para cerrar, ¿cuál es el camino a seguir con la inteligencia artificial según tu punto de vista en Caja Los Andes, digamos? Porque esto supongo que llega para quedarse, no se va, digamos. Sí, absolutamente. Yo creo, mira, nosotros hemos visto varias tendencias internacionales en los estudios que estamos haciendo. Una de las cosas que hemos visto o dos cosas en realidad. Primero es la humanización de la atención. O sea, la gente entiende de que la tecnología llegó para quedarse, la aceleración producto de la pandemia obligada hizo que cambiara un montón de paradigmas. Nosotros tenemos otras iniciativas, no sé, pues tenemos un piloto de videollamada donde una persona llega a la sucursal y se siente y lo está atendiendo un ejecutivo por el notebook.
ese mismo piloto lo hicimos hace 3 años atrás y nos tiraron el notebook por la cabeza y ahora Mm. incluso hasta los adultos mayores lo encuentran increíble. Entonces, esa aceleración forzada hace que sepamos de que estas tecnologías llegaron para quedarse. Entonces, pero lo que sí busca la gente es que sean humanizadas, que sean a través del Mm. lenguaje natural, que entiendan contexto, que no te dificulten la vida. Y por otro lado está la hiperpersonalización. Y básicamente se logra a Exacto. través efectivamente de tecnología. Es súper difícil que una persona maneje toda la data, pero la tecnología nos está ayudando mucho a eso. Por lo tanto, nosotros consideramos que este tipo de herramientas son herramientas que son fundamentales para poder lograr estas dos cosas. Y todos nuestros modelos de atención o lo que todos estamos trabajando en el futuro, justamente tienen la inteligencia artificial como parte fundamental de los canales, ¿ya? Y es parte fundamental de la estrategia porque se entiende de que, bueno, es cosa de ver ChatGPT, su versión 1, 2, 3, 4, que no pasan ni 3 meses para que salga una versión nueva. Eh, Creemos que es el camino a seguir del punto del tema de vista de la atención. Los seres humanos siguen siendo súper necesarios justamente porque hay casuísticas y casos muy complejos, los cuales jamás la inteligencia artificial, o en un futuro muy lejano, tal vez sí, pero siempre ese componente es importante. Sí, claro. Pero sí, para los temas repetitivos, para casuísticas que sabemos la respuesta, y eso lo recomiendan también los expertos, está muy bueno que tengamos este tipo de tecnología, ¿ya? Porque nos ayuda a enfocarnos en lo importante. Todo de cara al cliente es muy importante, pero me refiero a que podemos ponerle más foco en las cosas que le urgen más allá de ninguna información como por ejemplo la consulta de estado. Si tiene problemas, después de saber eso, siempre va a contar con un ejecutivo caja, pero si es necesariamente solamente eso lo que necesita, el bot lo puede responder perfectamente. Eso es relevante, que el cliente entienda y está entendiendo, gracias a todo esto, que no es un desvío de atención forzado, ¿no? Sino que es como una alternativa, una primera capa, que para su sorpresa y para su grata sorpresa es resolutivo, y para los que no, que en un porcentaje menor, sigue la segunda parte del camino, ¿no? No está este desvío de atenciones que a veces son portazos en la cara hacia los clientes, que es donde después esto se transforma en un CSAT bajo, en un EPS poco competitivo, etcétera. Claro, por eso. Felipe, súper, súper buena la conversa. Te agradecemos, en nombre de Ipsos, que te hayas dado este tiempo. La verdad que el tema es muy interesante, es bien bonito el caso. Y claro, estamos como midiendo un canal que no tenía buena reputación, digamos, que no ha sido muy sexy, muy querido, a un canal bien resolutivo y que tiene este efecto en el resto de canalidad. Felipe, agradecerte estos Y, minutos. y yo a ustedes, Paulina y Felipe, muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que escuchamos. Los invito, por supuesto, a seguir indagando sobre la experiencia de Caja de Conversación Los Andes. Creo que es interesantísimo. Muchas gracias a los dos, Ahí un placer. estaremos. Un Muchas abrazo. gracias por la invitación. Encantado de conversar con ustedes, como siempre. A Listo. ustedes. Gracias. Nos Adiós. vemos. Chao, chao. Chao.